Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro 1:5. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Leamos todos el 8, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento. 7 ingredientes que van a perfeccionar tu fe. El número 7 en la Biblia, ¿saben qué significa? Perfección. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pedro, añadan estas 7 cosas a vuestra fe. ¿Para qué? Para que no estén. Es duro, ¿no es cierto? Para que no estén ociosos y sin fruto. El problema de muchos cristianos es que no llevan fruto. El problema, y no estoy hablando de nadie en especial, estoy hablando de todo el pueblo de Dios, de todas las iglesias a nivel mundial. El problema de muchos cristianos está que no llevan fruto, están ociosos, y cuando un cristiano está ocioso y sin llevar fruto, es instrumento de Satanás. Es instrumento del diablo. Por eso es que empieza a haber divisiones, por eso empieza a haber peleas, chismes, murmuraciones, contiendas, pleitos, porque no hemos alcanzado una fe perfecta, porque nuestra fe no se ha perfeccionado, ¿no es cierto? Por eso cada vez que se te presenta un problema, discutes con tu esposa, con tu esposo, tus hijos te hacen enojar, tú sencillamente dices, ya no oro. Te peleas con la esposa, ya no voy a la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios. Le castigas a Dios cuando pasa algo así, como que Dios tuviera la culpa. Y no les pasa solo a ustedes, a mí también me ha pasado. El mismo apóstol Pablo que dice, miserable hombre de mí, que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, y queriendo hacer lo bueno, siempre transgredo la ley de Dios. Después dice, ¿no es cierto? Estoy muerto para el mundo, crucificado para el pecado, y estoy vivo para Cristo. Amén. Entonces, nuestra fe tiene que perfeccionarse, mis hermanos. Para las personas que recién vienen en este estudio, ya lo empezamos hace 2 domingos atrás y va a durar hasta el otro domingo más. Hoy día vamos a hablar del tercer ingrediente de la fe, ¿sí? Ya hablamos de la virtud, hablamos del conocimiento y hoy día vamos a hablar de la paciencia. Una cosa que yo quiero que entiendan, mis hermanos, estos 7 ingredientes de la fe no son posibles si el Espíritu Santo no está. Puedes alcanzar los 2 primeros humanamente, sí, y se hace mucho. ¿Cuáles son los 2 primeros? Virtud y conocimiento. ¿Qué es la virtud? La excelencia. Y el conocimiento, la inteligencia. Puede haber iglesias enteras que tengan virtud, o sea, hagan las cosas excelentes y tengan conocimiento, pero a partir del tercero, que empieza la paciencia, si el Espíritu de Dios no viene sobre tu vida, no vas a lograr, no vas a poder, porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hablar está bonito el tema de la paciencia, vamos a estudiar. Pero lo que yo, primero para las personas que no vinieron, mis hermanos, ¿en qué se fundamenta la fe? Los que ya vinieron antes, a ver, ¿en qué se fundamenta la fe del cristiano? ¿En qué se fundamenta? En las promesas de Dios. Imagínense qué sería la Biblia si no hubieran promesas de Dios.
Si Cristo no hubiera dicho, me voy a los cielos, pero regresaré, así que esperen mi venida. Esa es una promesa, ¿no es cierto? ¿Qué sería del cristiano sin promesas? Pero quieren que les diga algo, hay cristianos que no saben ni 5 promesas de Dios. Sí, y eso es alarmante. Por eso dice Pedro, diligentemente añadan a su fe. ¿Qué es diligentemente? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 3 meses? ¿Una vez al año? No hace daño, dice. ¿Una vez cada primavera? Diligentemente. No se distraigan, mis hermanos. Diligentemente. Perfeccionen su fe diligentemente, con rapidez. Porque si no perfeccionan su fe con rapidez, van a terminar pareciéndose al mundo. Es lo que le está diciendo Pedro a la iglesia. Cristianos que se parecen al mundo más que a Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen una fe perfecta. Dicen, sí creo en Dios, pero no creen en el Dios que les mira en todo momento. Yo creo en Dios, pero no creo cuando estoy en dificultades, porque cuando estoy en dificultades voy a buscar ayuda en el mundo. Cuando tengo una necesidad sentimental, voy a buscar refugio en mis amigos. Pero estás diciendo que crees en Dios. Entonces, si tú dices que crees en Dios, tu fe debe estar puesta en Él. Él debe ser tu primera opción, tu segunda opción, tu tercera opción. Y si es que viene alguien y te bendice, ese fue enviado ¿de quién? De Dios. El problema de los cristianos es que su fe es pobre. Nuestra fe es incompleta. Y cuando el cristiano tiene una fe incompleta, entonces cualquier cosa le hace retroceder. Cualquier cosa le hace dudar de Dios. Cualquier cosa le hace ya no querer buscar a Dios. Cualquier cosa le va a hacer hablar mal de Dios. Ya están los cristianos peleando, 40 años en el desierto. ¿En cuántos días debía cruzar el cristiano el desierto? ¿En cuántos días? 12 días. ¿Cuántos años se demoró? 40 años. Cuando Dios hace que crucen el mar, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Cruzaron y cerró. ¿Para qué cerró Dios el mar? ¿Por qué no dejó abierto? ¿Por qué no dejó abierto? Por 2 razones: para que los egipcios no les alcancen, y segundo, para que ellos no puedan regresar. Porque acuérdense que ellos querían volver a ser esclavos de Egipto. ¿Para qué nos sacas, Moisés, al desierto? ¿Acaso no habían tumbas en Egipto? Allá comíamos bien, allá vivíamos bien, allá éramos esclavos, pero comíamos, acá no tenemos ni qué comer, le decían a Moisés. ¿Se dan cuenta de ese tipo de fe que muchos cristianos pueden estar teniendo? Cualquier problema le hace desear volver a ser esclavo del pecado. Cualquier cosa le hace desear. ¿Por qué? Por una fe pobre, por una fe incompleta. Este tema es bien profundo, mis hermanos. No hay que tomarlo con tanta ligereza este tema. Porque la fe del cristiano es lo que combate las artimañas del enemigo. La fe del cristiano es lo que pone a Satanás quieto. ¿Qué pasa cuando necesitas dinero? Cuando estás en escasez económica. ¿Qué palabra declaras tú de la Biblia? ¿Qué palabra declaras tú de la Biblia cuando no tienes alimento en tu casa? No he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios está con nosotros, le dices a tu familia, Dios no se va a olvidar de nosotros. Pero no, muchas veces haces todo lo contrario, prefieres quedarte en la casa. Y la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Dejas de oír la palabra de Dios y dejas de tener fe. Y después el enemigo te hace pedazos. Ese es el problema, mis hermanos. La fe viene por oír la palabra de Dios. Dejas de escuchar la palabra y tu fe empieza a caer. Por eso es importante congregarse. No es por mi gusto que quiero tenerles aquí. No.
Dios estableció las iglesias por un propósito, no de gana. Dios estableció los 5 ministerios con un propósito, no fueron de gana. Para perfeccionar a los santos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no te perfecciono, nuevamente, no te perfecciono yo. ¿Qué es lo que te perfecciona? El ministerio. El ministerio es lo que perfecciona. En este caso el ministerio pastoral, apostólico, el ministerio profético, el ministerio de maestro, evangelista. Es lo que te va a perfeccionar. Si tú rechazas eso, nunca vas a llegar a conocer a Dios. Nunca vas a llegar a conocer. Pero ahí están los cristianos queriendo conocer a Dios a su manera. Eso es imposible. Las promesas de Dios, en eso se fundamenta. Entonces yo les pido de favor, mis hermanos, que de hoy en adelante empiecen a ser cristianos de promesas. O sea, no que ustedes empiecen a prometer, no, de promesa, que cada cosa que pasa en su vida ustedes tengan una promesa de Dios para contrarrestar eso que le está pasando. Amén. ¿Sí? ¿Van a aprenderse las promesas de Dios? ¿Sí? Tienen que aprenderse. ¿Con qué Cristo contrarrestó los ataques de Satanás en el desierto? Con la palabra de Dios, y las promesas también están ahí inmiscuidas. Escrito está. No le dijo yo pienso. No. Debe cambiarse esa manera de hablar. El cristiano que verdaderamente sigue a Cristo no debe decir yo pienso. El cristiano que sigue a Cristo debe decir escrito está. Así dice la palabra de Dios. Lo que yo pienso queda en un segundo plano. Lo que Dios piensa es lo primero. Amén. Terminemos de decir yo pienso y empecemos a decir escrito está. Pero para decir escrito está hay que conocer la palabra. Amén. La paciencia, mis hermanos, ¿qué es la paciencia? Presten atención. La paciencia es resistencia o aguante alegre. Escuchen bien. Resistencia o aguante alegre. No triste. Estoy esperando. Pero ya tus ánimos no te dan para más. No, alegre dice. Alegre. Por eso el salmista David decía, espera en el Señor porque aún he de alabarle. ¿Qué pasa cuando tú alabas al Señor? El gozo del Señor viene a tu vida. Amén. Por eso es esperar, resistir. Resistir. ¿Cómo se ejercita la paciencia? ¿Cómo se ejercita la paciencia? Números 12:3. Vamos a ver un ejemplo. Pero la paciencia se ejercita a través del sufrimiento y a través de los problemas. Amén. A la verdad, mis hermanos, el cristiano, presten mucha atención, el cristiano en su vida tiene que ir aprobando materias, tal como se hace académicamente. Esto que vemos aquí, la paciencia, es una materia que se extiende toda la vida del cristiano. Toda la vida. Tú vas a tener que pasar paciencia 1, paciencia 2, paciencia 3, paciencia 4, y cuando llegues a paciencia 100 vas a tener que aprobar la 101, después la 102, con los hijos, después con los nietos, si alcanzas y Dios te bendice a los bisnietos, pero tu paciencia se va a seguir formando. Tú nunca puedes decir, no, yo ya soy un hombre viejo, ya no puedo cambiar, ya así me quedo. No. Mientras estés en esta tierra tienes que entender una cosa. Tu carácter tiene que seguirse moldeando. ¿Qué nos dicen números? Si encontraron a alguien ahí nos leyendo. Desde el 12:3. ¿Sí? Moisés era un hombre muy... ¿Por qué? ¿No es este Moisés el que mató a un egipcio? ¿No es este Moisés el hijo de Faraón? ¿Ustedes creen que era manso Moisés? ¿Y cómo creen que era el hijo del Faraón? ¿Saben que el Faraón era Dios en la tierra? El faraón no era un presidente, el faraón era Dios en la tierra. Imagínense lo que era para Moisés ser el hijo de un Dios. Tener riqueza, tener poder, tener autoridad. Por eso es que cogió al egipcio y lo mató. Pero después él fue llevado al desierto. ¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto?
40 años. El número 40 significa trato perfecto. A los 40 años de estar en el desierto, Dios llama a Moisés. Y aún así todavía Moisés estaba medio rebelde. No quería ir, pues, ¿no es cierto? No quería. Pero Dios le mandó. Pero miren ustedes, Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Esa palabra manso que ustedes ahí ven también significa el hombre más paciente sobre la tierra. Un hombre que aprendió a esperar en Dios. ¿Qué es la impaciencia? Lo contrario a paciencia. Meditemos en esto. ¿Qué es la impaciencia? ¿En qué se traduce la impaciencia? ¿Se han puesto a pensar qué es la impaciencia? ¿En qué se traduce? Un sinónimo de impaciencia. Impaciencia es desobediencia. Porque Dios te dice, espera un año, y tú no esperaste un año, tú esperaste medio año. E hiciste al medio año lo que quisiste. ¿Eso es desobediencia o no es desobediencia? Es desobediencia. Pero también la impaciencia se traduce en ¿qué? En desconfianza. Porque tú dices, tal vez no es como Dios me dijo. Entonces voy a tratar de hacer yo a mi manera. Ya estoy esperando un mes y Dios no me contesta. No, es hora de que yo empiece a mover mis influencias. Es hora de que yo empiece a mover mis amistades. Yo ya estoy esperando un mes y Dios no me dice nada, no. Ni siquiera me habla, nada. Voy a la iglesia y más me llaman la atención, dice. No me está hablando el Señor, dice. ¿Por qué Dios ve mal la impaciencia? Porque es desobediencia y es desconfianza. ¿Sí? Mira, ¿qué debes hacer cuando tú no sabes qué hacer? Esa sería la pregunta. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Esa sería la pregunta, porque eso tiene que ver mucho con la paciencia. ¿Sí? Amén. Ya vamos a ver qué tengo que hacer yo mientras espero. Salmos 135. Hay 5 cosas que yo tengo que hacer, que me dice la Biblia, mientras espero la voluntad de Dios. ¿Qué hacer cuando yo no sé qué hacer? 5 cosas. Salmo 135, al 6. Amén. Estoy esperando yo en Jehová y mi alma está esperando ¿en qué? En su palabra. Qué hermoso, ¿no? Estoy esperando que el Señor venga. Mientras espero, ¿qué tengo que hacer? Obedecer su palabra. Mi alma espera en su palabra. No, es que tú no puedes decir yo sí espero en el Señor, pero desobedeces su palabra. Eso es contradictorio. Cuando tú no sepas qué hacer, quédate quieto y obedece la palabra de Dios. Sigue obedeciendo. No la desobedezcas. Es lo primero que tú debes saber que tienes que hacer cuando no sabes qué hacer. Obedecer, seguir obedeciendo la palabra de Dios. Mi alma esperó en su palabra. Obedecer la palabra de Dios es lo primero. Segundo, Salmos 24:4 al 5. Lo segundo que yo tengo que hacer mientras espero en Él, cuando yo no sé qué hacer, aparte de obedecer su palabra, yo tengo que buscar su presencia. Buscar su presencia. No es que tú no puedes decir, yo estoy esperando en el Señor y ya voy como 5 meses que no voy a la iglesia. No, pues eso es. Y va como 2 meses que ni oro siquiera. Y 1 año que ni leo la Biblia. Pero estás esperando en el Señor. No, eso es imposible. Es imposible. Esperar en el Señor te va a llevar siempre a buscar su presencia. Tercero, amarle igual o más que antes. No puede cambiar tu amor hacia Dios. No puede menguar. No puede menguar tu amor hacia Dios. Cuarto, no renegar. Santiago 5:11. No abras tu boca para renegar de Dios. No le encuentres despropósito a lo que te está pasando. Presten atención.
no abras tu boca para encontrar despropósito a lo que te está pasando. Si vas a abrir tu boca para hablar mal de lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces mejor no lo hagas, no abras tu boca. En silencio, espera. Amén. Pero no abras tu boca para decir que Dios se está equivocando en tu vida. No abras tu boca para decir que Dios es malo. No abras tu boca para decir que Dios se ha olvidado de ti. Porque ya viste cuál es su carácter. Su carácter te dice que Él es tu compañero, Él está contigo siempre. Amén. Ese es su carácter, es Él. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, es su carácter. No abras tu boca, cuando tú no sepas qué hacer, no abras tu boca para hablar mal del propósito de Dios. Sencillamente di, el Señor está haciendo algo en mi vida. No entiendo, pero el Señor está haciendo. Amén. Y en su momento Él se glorificará. ¿Qué nos dice Santiago 5:11? ¿Cómo va a decir Santiago que el Señor es misericordioso y compasivo si le dejó a Job sin nada? Eso diría la mente de alguien que no conoce a Dios. Eso diría un ateo, eso diría el mundo. ¿Cómo va a decir que Dios es compasivo si a Job le mató a los hijos, le quitó lo que tenía, le dejó en la calle y aparte le manda una enfermedad y aparte la esposa mismo le ataca? ¿Cómo va a decir que Dios es misericordioso y compasivo? ¿Podrá llegar a entender la mente del hombre los pensamientos de Dios? Algo tenía que ser tratado en Job y Dios lo trató. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, sea el nombre de Jehová exaltado. ¿Cómo era la fe de Job? Job le encontró despropósito a su situación. La fe de Job le llevó a no renegar de Dios. Al final dice, en todo esto Job no renegó del Señor. No renegó. ¿Qué debes hacer tú cuando no sabes qué hacer? No renegar. Gálatas 6:9. Lo quinto que tenemos que hacer es seguir obrando, hacer buenas obras, seguir haciendo buenas obras. ¿Han escuchado esa frase que muchas veces dicen, ¿por qué yo voy a ayudar si a mí tampoco me ayudan? ¿Por qué voy a hacer yo eso por ellos si a mí tampoco me han hecho bien, a mí tampoco me han ayudado? No, la palabra de Dios te dice, mientras tú esperas tienes que seguir haciendo buenas obras, ¿sí? Eso es parte de tu fe. Es parte de la fe perfecta del cristiano. Como ya habíamos visto, la fe, ¿no es cierto?, se traduce en impaciencia y en desobediencia. Esa es la impaciencia, la falta de paciencia. Primero, lo que produce la impaciencia es sufrimiento, porque haces las cosas a tu manera. ¿Qué pasó con Abraham? Génesis 16:15. Dios le dijo, te voy a dar un hijo con tu esposa Sara, ¿verdad? Saraí. ¿Qué pasó? Desconfiaron de Dios y tuvo relaciones con la criada o la esclava de la esposa. Y tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Ismael, ¿no es cierto? Ismael. ¿Qué significa el nombre Ismael? ¿Qué significa? Presten atención. ¿Qué significa el nombre Ismael? El nombre Ismael, escuchen bien. El nombre Ismael significa Dios me oirá. Dios escuchará, significa el nombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Por qué Abraham le puso ese nombre a su hijo? ¿Por qué le puso Dios me escuchará? Está hablando a futuro, Dios me escuchará, no está diciendo Dios es quien me escucha. Dios me escuchará, está diciendo. ¿Qué significa eso? Que Abraham dejó de creer, dejó de tener paciencia. Se impacientó y tuvo un hijo con la esclava. Y la promesa de Dios no fue con la esclava, sino con la esposa. Yo les daré un hijo, les dijo a los dos, ¿verdad? Pero él se impacientó, ella también, entonces tuvo otro hijo. Y Dios me escuchará, representa que Abraham dejó de confiar en Dios, ¿sí? Es parte del trato, pero se impacientó. Dios te dice, espera, no te apresures a comprar un carro, no te apresures a comprar una casa, espera un momento. Pero ahí, Señor, voy, después estamos llorando con las deudas que no avanzamos a pagar. Espera un momento, decía, espera un momento. No, Señor, es que ya quiero mi carro y quiero el del año. No, espera un momento y te voy a dar un Fiat nada más.
Te voy a dar un 3 puertas, tranquilo, espera nomás. No, pero es que yo quiero una Ford F-150. No, espera, te voy a dar un carro pequeño para que empieces. Es parte de la paciencia del cristiano. No, el cristiano quiere más, el cristiano quiere a su tiempo. Entonces eso demuestra una fe imperfecta. ¿Y eso te va a llevar a qué? A sufrir. No le eches la culpa a Dios. Lo segundo que produce es tropiezo y caída. Isaías 40:30. Mas los que esperan en el Señor serán renovadas sus fuerzas. Eso quiere decir que van a estar cansados, claro. El esperar en el Señor no es fácil. Esperar en el Señor te va a hacer llorar, te va a hacer derramar lágrimas, malas noches, te va a hacer impacientarte. Pero espera en el Señor, espera en su promesa y se cumplirá. Una mujer me decía, yo soy viuda, tengo 40 años, ¿cómo yo voy a esperar 10 años más a que el Señor me mande un esposo? Yo le decía, hermana, espere en el Señor. Y lloraba esta hermana, lloraba bastante porque ella se sentía sola, no, yo necesito a alguien a mi lado. Entonces, miren ustedes, espere, y ha logrado esperar en el Señor. Y ahora está bien, pero ¿saben cuántos años han pasado? Ya 8 años. 8 años, pero ya está bien. Ya ha aprendido a esperar, más bien ya está rechazando a aquellos hombres pretendientes que no son ni cristianos ni conocen a Dios. Entonces eso ella ha aprendido, ¿no? Entonces no, ese tipo de personas yo no puedo. Y ahora últimamente que conversamos me dijo, si yo abro las puertas, alguien tiene que ser un siervo de Dios. Si no, no quiero saber nada. Preferible me quedo soltera, decía. No quiero saber nada. Ese es, si ves cómo la fe se va perfeccionando. La fe el carácter del cristiano se va perfeccionando a través de la paciencia. Es tan importante la paciencia. Génesis 21:1. Isaac representa ¿qué? La bendición de Dios. Métete eso en tu cabeza. Ismael representa la impaciencia e Isaac representa la promesa de Dios. Pero no puede vivir en la misma casa la desconfianza y la promesa de Dios, porque no se van a llevar. Mientras viva Ismael e Isaac en la misma casa, no habrá paz. ¿Qué le dijo Sara a su esposo? Envía al muchacho fuera con su madre, porque mientras esté Ismael e Isaac en la misma casa, nunca va a haber paz. No les estoy hablando humanamente, les estoy hablando de lo que representa eso. No quiero que se distraigan ni digan, qué malo que le mande al niño de la casa. No. Estoy hablando espiritualmente. Mientras haya la impaciencia en tu vida, tú nunca, y estás esperando las promesas y la impaciencia en tu vida, nunca vas a tener paz. Porque la paz es ¿qué? Es saber esperar la voluntad de Dios. Eso es paz. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que sacar de tu vida la impaciencia. Tienes que despedir a Ismael de tu vida. Hay cristianos que tienen a Ismael y a Isaac dentro de ellos. Quieren creer en Dios, pero su impaciencia no les deja esperar en Dios. Nunca van a alcanzar el propósito, nunca van a tener paz, siempre va a haber guerra, siempre va a haber conflicto en su corazón. Nunca van a confiar verdaderamente en Dios al 100%. Tienes que despedir a Ismael, tienes que sacarlo de tu vida. Amén. Tienes que sacar la impaciencia de tu vida. La falta de fe, la falta de compromiso, la falta de amor hacia Dios, la falta de obediencia, porque Ismael representa desobediencia también. Desconfianza, impaciencia, eso representa Ismael. Esas son las cosas que tienes que despedir de tu corazón. Tienes que sacarlas de tu vida, si no, nunca vas a tener paz. Nunca vas a tener paz. Escucha a tu esposa Abraham y saca al niño y a su madre, pero no puedes vivir con los dos en tu vida. Amén. Cristianos que tienen a Ismael y a Isaac dentro de ellos, pero no puedas tener paz. Cierren sus ojitos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, pónganse de pie. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Nunca nos falta, Señor, el alimento, nunca nos falta el sustento. Tu palabra tú la envías siempre, Señor, porque sabes que necesitamos. ¿Cuánto necesitamos tu palabra, Señor? ¿Cuánto anhelamos tus consejos, Padre? Gracias te damos en esta mañana. Que seas tú formándonos, Señor, que seas tú moldeándonos. Ayúdanos, bendito Dios, que nosotros podamos tomar la determinación de confiar en ti. La fe no es ciega, la fe en el Señor se basa en sus promesas, en su palabra, en lo que Él dijo, Él cumplirá, Él hará.
Perfecciona nuestra fe, Señor. Que tu Santo Espíritu venga sobre mí. Dile, Señor, yo quiero que tu Santo Espíritu se quede a morar en mí. Perdona mis pecados, Señor. Yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco mi necesidad de ti, Señor. Yo te pido que tú vengas. Envía tu Espíritu a mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu. Cúbreme con tu Espíritu, Señor. Y enséñame a confiar en ti. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.